Bien, ok, entonces vamos a hablar del teorema de superposición. Teorema de superposición. La corriente o el voltaje de un elemento de un circuito es igual a la corriente o al voltaje de cada una de las fuentes cuando actúan por separado. Eso es lo que dice el teorema de superposición. Entonces voy a anotar aquí un circuito para que hagamos el análisis. Este circuito contiene una fuente de voltaje con un resistor en serie en la línea principal. Aquí tiene otro resistor y por aquí vamos directamente a una fuente de corriente. Y aquí vamos a colocar el punto de referencia. Esta fuente le vamos a colocar 2 amperes. A esta le vamos a colocar 6 volts. Este resistor va a ser de 3 ohm y este de 6 ohm. Bien, este es el circuito que vamos a hallar y nos están pidiendo que hallemos la corriente I, esta corriente que va por el resistor de 6 ohm. Entonces hallar I. Entonces, de acuerdo a la teoría que les dije, la corriente de este resistor es igual a la suma algebraica de las corrientes cuando cada una de las fuentes actúa por separado. Entonces, para eso tenemos que hacer el circuito con una sola fuente, desactivando la otra. Luego tomar el circuito con esta fuente, desactivando esta. Y luego sumar algebraicamente los resultados. Entonces vamos a trabajar con el circuito A. El circuito A quedaría de la siguiente forma. Aquí iría la fuente de voltaje. Aquí está el resistor de 3 ohms y el resistor de 6. Y aquí está la corriente I. Y aquí tenemos la fuente de corriente. Esta fuente de corriente es de 2 amperes, pero no sabemos el voltaje. ¿Oyeron? ¿Cómo hacemos para desactivar una fuente de voltaje? Para desactivar una fuente de voltaje se quita del circuito y se coloca un puente en su lugar. Así se desactiva la fuente de voltaje. Bien, ahora vamos a hallar entonces la corriente en el resistor de 6 ohm. Entonces podemos aplicar el divisor de corriente, siendo que I es igual, aquí tenemos la fuente de corriente y tenemos 2 resistores en paralelo, podemos aplicar el resistor de corriente, el divisor de corriente. I es igual a R1, vamos a suponer que esta es R1 y esta es R2. Entonces vamos a hallar la corriente en R1. Entonces debemos colocar la contraria. Entonces R2 sobre R1 más R2 multiplicado por la corriente de la fuente. Por la corriente de la fuente. Vamos a poner aquí que esta es IF. ¿Sí? Esa es la fórmula del divisor de corriente. Entonces la I es igual a 3, que es la contraria, dividido entre 9. O sea, 6 más 3. Por 2 amperes. 3 dividido entre 9 multiplicado por 2 amperes. Entonces aquí tenemos que 3 por 2, 6. 6 dividido entre 9 da ¿cuánto? Da 2 tercios de amperes. Igual a 2 tercios de amperes. Vamos a dejarlo así, como un quebrado. Ya tenemos la corriente cuando la fuente de corriente actúa ella sola. Ahora vamos a ver el circuito B cuando la fuente de voltaje está actuando sola. Entonces colocamos la fuente de voltaje, que es de 6 volts,
los mismos resistores de 6 y de 3, la corriente I y la fuente de corriente. ¿Cómo desactivamos una fuente de corriente? Para que no actúe en el circuito, no podemos colocar un puente. Para desactivar la fuente de corriente se abre y se deja abierto. Se quita la fuente y se deja abierto. ¿Sí? Entonces, para hallar la corriente en el resistor de 6 ohmios, aplicamos la fórmula del divisor de tensión, ¿verdad? Porque es un circuito serie. Divisor de tensión. Entonces, también podemos hallar la corriente total, porque es un circuito serie. La I es igual a dividir el voltaje de la fuente entre la resistencia total. Entonces I es igual a voltaje de la fuente, que es el voltaje de 6 voltios, entre R total. Es igual a 6 volts dividido entre 9 ohm. Y eso nos da igual a los mismos 2 tercios de amperes. Entonces fíjense, con la fuente de voltaje este resistor está obteniendo una corriente de 2 tercios de amperes. ¿Sí? Ahora vamos entonces a aplicar el teorema. Entonces vamos a decir que la corriente por este resistor aquí inicialmente es igual a la suma algebraica de la corriente cuando actúa la fuente de corriente y cuando actúa la fuente de voltaje por separado. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar algebraicamente los resultados. Entonces el tercer paso es I es igual a I1 más I2. Entonces tenemos que I es igual a a 2 tercios más 2 tercios de amperes igual a 4 tercios. Hay que tener en cuenta siempre los signos, ¿verdad? Aquí como ambas corrientes van bajando no hay problema, ¿cierto? Porque esta corriente va bajando y esta también, entonces se suma. Pero si la corriente esta fuera bajando y esta fuera subiendo, habría que restarla. Tengan en cuenta eso. Ahora vamos a comprobarlo con la ley de corriente de Kirchhoff, hallando el voltaje en el nodo A. Comprobamos a ver si es cierto. Entonces vamos a escribir la ecuación, porque esta solamente tiene un nodo. Tiene 2 nodos, el nodo de referencia y este serían 2 nodos, por lo tanto se resuelve con una ecuación. Entonces empezamos con la ecuación BA menos 6 sobre 3 más BA sobre 6, y esta, como va entrando, es negativa. Todas las corrientes salen del nodo son positivas, entonces menos 2 es igual a 0. Vamos a resolver entonces, tenemos que el máximo común divisor sería 6, entonces queda, hay que multiplicar 3 por 2 para que dé 6, entonces esta también tenemos que multiplicarla por 2, sería 2BA menos 12, 6 por 2, 12, más BA sobre 6, y este también tenemos que multiplicarla por 6 para que 1 de 6, ¿cierto? Porque aquí tienen divisor 1. Entonces 6 por 2, 12, menos 12, perdón, igual a 0. Espera un momentico, parece que me equivoqué aquí. Este tenemos que multiplicarlo por 6 para que el 1, aquí tiene 1, multiplicarlo por 6 para que dé un denominador igual a este, por lo tanto este también tenemos que multiplicarlo por 12, así que queda bien así, ahí está bien. Entonces sumamos 2BA más BA, son 3BA, que es igual a
estos dos tienen signo negativo, serían 24, lo pasamos al otro lado y nos queda igual a 24. Entonces VA es igual a 24 dividido entre 3, que es igual a 8. Son 8 volts que tenemos acá en el nodo VA. Entonces simplemente dividimos 8 entre 6 y nos da el valor de la corriente I. Entonces I es igual a 8 volts dividido entre 6 ohm. Tenemos que es igual a, aquí sacamos mitad, sería 4, aquí sacamos mitad, es igual a 4 tercios de amperes. Entonces tenemos aquí comprobado que nos da el mismo resultado, 4 tercios de amperes y 4 tercios de amperes. Por lo tanto, sí es cierto que la corriente en un elemento de un circuito que tiene varias fuentes es igual a la suma algebraica de las corrientes cuando las fuentes actúan por separado.